quizá de unos años a esta parte, gracias a la aparición de autores como tú y de otros que alguno citó Eduardo en la presentación, afortunadamente, desde mi punto de vista, hay más voces que discurso. No sé si me estoy explicando bien o si con esto vamos a algún lado, pero... Pienso que sí. Autores como Andrés Neumann, como Rodrigo Fresán, como Juan Carlos Méndez Guedes, como Jorge Eduardo Benavides, son escritores en quienes yo advierto sobre todo voz. Y no son autores que, con independencia de las posiciones políticas de cada uno, que cada uno las tiene, y además algunos de forma activa intentan que sus ideas puedan entronizarse en la sociedad. Luego ellos tienen sobre todo voz. Cuando Andrés Neumann escribe Una vez Argentina, está escribiendo la épica de su familia. A mí me parece que esa es una historia muy bella, porque él era hijo de unos músicos argentinos que se instalaron en Granada, pues huyendo de una dictadura militar. Y Andrés Neumann llega a Granada con 14 años, y él es un niño argentino que crece en España. Él se siente tan argentino como español, se siente tan andaluz como porteño, y creo que esto es una cosa maravillosa. Siento que uno puede ser de varios sitios y no es necesario un discurso. Me siento español por mis hijos, porque patria etimológicamente, siempre me gusta recordar, significa la tierra de los padres, pero la tierra de los hijos no tiene sustantivo en ninguna lengua. España es la tierra de mis hijos. Y me parece que eso ya es parte de un territorio sentimental. No tengo que inventarme un discurso. No es necesario. Y si este amor podemos vincularlo a estos sentimientos de pertenencia, yo no necesito un discurso, porque los tengo a ellos. Ellos son mis palabras. Entonces, por esa razón, creo que también Rodrigo Fresán y también Juan Carlos Méndez Guedes y también Andrés Neumann y muchos otros escritores que vienen de otros países. Joana Grullia es una gran escritora rumana en español que vive en Andalucía. Y ella también se siente una escritora de lengua española, se siente muy orgullosa de su origen rumano, su marido es italiano. Es decir, vamos construyendo esta sociedad en la que ya son visibles este tipo de fenómenos sociales. Y aquí en Asturias vive Lucho Sepúlveda, y él es muy feliz aquí en Asturias, siempre está haciendo cosas en Gijón y en Oviedo, y es un gran autor chileno que ya tiene pues muchos años viviendo aquí, y se siente muy español, y se siente muy asturiano, y se siente muy chileno. Entonces creo que esto es una cosa que ¿por qué se la damos solo a los futbolistas? ¿No? Es una cosa que no puede ser. Los futbolistas tienen la posibilidad de ser comunitarios. No ocupan espacio extranjero en la Liga Nacional, pues soy un escritor comunitario. Creo que no debería ocupar plaza de extranjero en la Liga Literaria Española. Una pregunta. ¿Cómo se os lee en vuestros países de origen? Es decir, hablabas antes de la suma de los exilios. ¿Cómo es el desexilio que decía Benedetti de tus libros, de tu obra? ¿Se te lee como peruano? ¿Se te conoce, se te reconoce como peruano allí? ¿Tienes constancia de esto? No gusta que yo ponga tanto énfasis en las múltiples identidades, porque eso es una cosa que ya les he contado, que la he ido reflexionando desde que vivo fuera del Perú, rescatar esa parte japonesa, rescatar esa parte ecuatoriana, rescatar esa parte italiana. Tendremos que hacer algo con los alemanes dentro de poco, pero en fin, yo siento que eso a veces allá no se comprende porque existe esa idea de que vamos a primar solamente lo peruano, cuando lo peruano es algo que a veces dentro del mismo país se pone en entredicho, porque no falta quien piensa que a lo mejor quien es de Lima no es enteramente peruano, como si lo peruano fuera solamente lo andino, y por qué no lo amazónico, que al fin y al cabo la selva es 3 veces más grande. Entonces, creo que
todos los intentos que hay por tratar de aerrojar, de reducir, de comprimir una identidad, saltan por los aires porque definitivamente la vida de los individuos es completamente distinta. Los dos grandes héroes de la historia del Perú, dos militares, uno era el coronel Francisco Bolognesi, hijo de un inmigrante italiano, y otro el almirante Miguel Grau, hijo de un inmigrante catalán. Es que el Perú se construye no solamente con gente como Túpac Amaru o Manco Inca, que fueron capaces de preservar una idea del Estado Inca, sino también por las personas, los hombres y mujeres que crecieron para construir un país. Siento que eso es algo que es fantástico cuando uno vive en España, porque, y lo digo de corazón, ni siquiera en Cataluña lo he sentido, ni siquiera en el País Vasco o en comunidades con una, digamos, idea nacionalista potente. Yo siempre he sentido que me abren el cariño y que me abren la generosidad. Hay, por supuesto, particularidades con las que respeto, con las que convivo, y siento que es mayor el número de personas que están dispuestas a construir una sociedad abierta con personajes, con costumbres, con lenguas, con culturas que provienen de todos lados, ¿no? Y entonces estos amigos que has citado y yo mismo me uno a ese grupo, pues tenemos la fortuna de sentirnos españoles en España, sentirnos latinoamericanos en América Latina y al mismo tiempo seguir sintiéndonos españoles en América Latina, porque muchas veces en los años, bueno, iba a decir en los años de crisis, y la crisis no ha terminado, pero me acuerdo que me hicieron una entrevista en la televisión peruana. Me decía, ¿tú qué piensas ahora que los españoles están viniendo a América Latina porque vamos a conseguir trabajo? Está pasando al revés. Le dije, mira, yo vivo en Sevilla. Sevilla puede ser la 8ª ciudad de España. ¿Cuál es la 8ª ciudad del Perú? La 8ª ciudad del Perú, la primera es Lima, la segunda quizá Arequipa, ya a partir de la tercera vamos a discutir, ya con la 8ª ni les digo. Yo soy capaz de vivir, creo que estupendamente, en la 8ª ciudad de España. ¿Cómo se vive en la 8ª ciudad del Perú? Es decir, a mí me parece que no debemos presumir de los resultados macroeconómicos cuando en la 8ª ciudad del Perú a lo mejor pues no hay suficientes hospitales ni escuelas públicas, ni bibliotecas, ni recursos para que esa sociedad prospere, ¿no? Entonces a mí me parece que incluso yo puedo ir a América Latina y pararle los pies a alguien que intenta decirme en España es tan fatal y por eso ahora viene todo el mundo a América Latina, ¿no? Yo creo que parte de la, no solo gratitud, sino de la satisfacción que yo siento de vivir donde vivo, me lleva a, cuando estoy fuera de España, a tener también esa actitud de no olvidar dónde vivo yo, ¿no? Entonces, en el Perú creo que, como en Argentina o como en Chile, México es un poco distinto, los escritores que residen fuera tienen siempre una buena comunicación con sus comunidades de lectores. México es distinto porque en México los escritores tienen la posibilidad de hacer una carrera en la función pública, que todos los gobiernos mexicanos desde la época del PRI la han mantenido. Es decir, hay muchos escritores que tienen no solo grandes ayudas, sino que ocupan cargos de responsabilidad en la estructura cultural del país, diplomática, etcétera. Y eso creo que es algo que han conseguido ellos y que lo admiro, porque no importa que un escritor sea partidario del gobierno o detractor, se entiende que es un escritor mexicano que con su obra contribuye a que la imagen de México, pues en fin, sea X.
Y siento que eso es algo que lo han sabido mantener. Quería preguntarte por dos cosas, dos asuntos que me consta son importantes para ti y que han salido poco, dos respuestas casi como microrelatos. Uno, tu relación con el fútbol, el sentimiento trágico de la Liga. Por cierto, estaba mirando en internet, el Betis gana 1-0, imagino que te alegrará saber. Es una cosa extraordinaria. No quiere decir nada, Fernando, ya sabes que esto cambia, pero minuto 45, 1-0 el Betis. Uno, el fútbol, y dos, el flamenco. Tu relación con el flamenco y desde el punto de vista personal. Eso, muy rápido. Gracias. Lo que nosotros queríamos hacer, pues era en esta escuela, y pienso que se está consiguiendo, es darle al flamenco un estatuto académico. Si el escritor no tiene epígrafe fiscal, ya no les digo del flamenco. Es que el flamenco carece de estudios oficiales en el Estado español. Para ir al extranjero a hacer una presentación y un producto o lo que sea, el flamenco es español. Pero nadie puede titularse en nada flamenco en España, porque no existen titulaciones. Y al cabo de 20 años, esto es un tema que lo he trabajado mucho, no me vale la explicación de que no hay doctores para poder crear un grado de flamenco en una universidad, porque en el País Vasco se ha creado un grado de cocina y gastronomía. ¿Y qué doctores hay en cocina y gastronomía? O sea, Chicote, que yo sepa, no estaba por ahí. No. En Valencia hay un grado universitario en heladería artesanal. ¿Qué doctores hay en heladería? Yo doctores congelados conozco mucho, pero doctores en heladería la verdad es que no. Entonces son comunidades que han creído en estas expresiones culturales de sus tierras y las han defendido, y lo mismo se podría hacer con el flamenco si hubiera la voluntad política suficiente y necesaria. Si no lo hace la Junta de Andalucía, es decir, la Junta de Andalucía tiene que autorizarlo. Bueno, pues ya lo haremos de otra manera. Y lo importante no es que el arte flamenco y su primera titulación sea andaluza, sería estupendo, pero si tiene que ser de otro país o de otra comunidad de España, pues será, porque lo importante es tener un claustro de profesores adecuado para hacerlo, ¿no? Pero yo he renunciado a la dirección de esa fundación. He renunciado hace unos meses porque yo ya llevaba unos años colaborando con una universidad, con la Universidad Loyola Andalucía. Me pedían que cada vez diera más horas de clase, yo las disfrutaba muchísimo, pero eso suponía que me ausentara de la fundación. Y la verdad es que simplemente me hicieron una propuesta ya de incorporarme de una manera pues a tiempo completo y no lo dudé. Era un sacrificio desde el punto de vista económico, pero la verdad es que yo ya pasé esa edad en la que lo económico es lo más importante. Los hijos ya están mayores, ya no viven en casa, entonces pues lo que valoro es mi tiempo, lo que valoro es no tener agobios ni estas cosas, y eso no me va a impedir seguir disfrutando del flamenco y de la amistad de los amigos flamencos, así que he cambiado de chip, cosa que tú me notarás más delgado, me notarás más joven, me he venido arriba, ¿no? Entonces eso está bien. El fútbol, pues, el fútbol me gusta mucho, además me recuerda a mi padre. Creo que el fútbol le ha venido muy mal tener esta sobrevaloración planetaria. A mí me encantaba cuando entre los 50 deportistas mejor pagados del mundo no había ningún futbolista. Esto hasta hace 5 años era así. Uno veía la lista de los 50 deportistas mejor pagados y entre los 10 primeros solo había tenistas, conductores de Fórmula 1, pilotos de Fórmula 1, jugadores de baloncesto de la NBA, algún patinador de hockey sobre hielo extraño, jugadores de golf, boxeadores, pero los futbolistas no aparecían hasta el puesto número 60, ¿no? o más. Es decir, el fútbol era pues un deporte de gente que no se caracterizaba por su sofisticación,
que se caracterizaba por algo muy emocional, que no estaba reñido con las curiosidades intelectuales, porque siempre ha habido grandes poetas, grandes escritores, grandes pintores aficionados al fútbol, y estábamos lejos de toda esta especie de espectacularidad publicitaria. Entonces a mí me parecía que ese mundo del fútbol era el mundo en el que yo me convertí en un hincha y me aficioné. Además, yo he nacido en el Perú, que nunca hemos ganado nada. Yo no podía venir a España a hacerme hincha del Barcelona y del Real Madrid, que lo quieren ganar todo. Eso es insoportable, no puede ser. O sea, uno tiene que perder. Uno tiene que perder y tiene que en fin, perder jugando bonito. Es una cosa, esa sensación de que uno sabe que va a perder, pero ve una jugada y dice, ya pagué mi entrada. Ya yo con esta vaselina, con este control, con este gol, he pagado mi entrada. Ese es el hincha peruano. El hincha peruano es alguien que no va al estadio para ver ganar a su selección, para ver ganar a sus equipos, sino para ver en qué momento ha pagado su entrada. Entonces, yo no podía hacerme hincha del Barcelona ni del Real Madrid. Si fuera argentino, brasileño, quizá. Es aburrido tener el estrés de quedar segundo, es una cosa terrible. Entonces yo dije, yo tengo que hacerme hincha de un equipo que me haga disfrutar. Entonces, en Sevilla, pues rápidamente conecté con el Betis. El Betis me parecía fantástico, viva el Betis, man que pierda. Es una cosa peruanísima. Entonces dije yo, aquí me tengo que aficionar. Es verdad que en Sevilla la afición es muy humorística, o sea, no hay manera más gozosa de ver que la gente no se odia. Hubo una época muy dura, muy turbia, pero yo me acuerdo que durante la Guerra del Golfo, yo caminaba por la calle, la primera Guerra del Golfo, la de los años 90, y en una pared habían escrito Hussein, los misiles al Villamarín. Gente, qué mala leche, esta gente, qué malajes son. Al día siguiente pasé por la misma calle y alguien había escrito Saddam, los misiles al Sánchez Pizjuán. Bueno, esa es la rivalidad del Betis y el Sevilla que a mí me hace disfrutar. O sea, no hay ese odio y entonces pues yo siento que la afición, además, en mi caso, en España se ha vuelto sobre todo mucho más literaria, porque a ninguno de mis hijos les ha gustado el fútbol jamás. O sea, el fútbol en mi casa, mi familia no ha tenido éxito. Son muy condescendientes conmigo porque se han hecho béticos todos. No saben por qué, pero no les importa. O sea, que ni siquiera tienen este sentimiento del anuncio del Atlético de Madrid, que dice, papá, ¿por qué somos del Atlético de Madrid? Que ya ahora les queda poco de eso. Sino que dice, bueno, pues somos béticos porque a papá le hace feliz y se ríe con nosotros. Y yo, mira, que me los he llevado al campo y he tratado de introducirlos en la mística del perrito caliente. No ha habido manera, no ha habido manera. Y el caso es que yo casi ni voy al campo, y si voy, pues porque hay una ecuación muy especial y me río mucho. Y yo creo que la liga estaría ya completa pues con el Oviedo en primera, ¿no? Es una cosa que tiene que ocurrir. Bueno, tiene que ocurrir, eso tiene que pasar. Ese Carlos Tartieri tiene aquí que estás a la mesa con más expertos en perder, porque estás con un sportinguista y con dos oviedistas. O sea que... Pero es verdad que tú cuando llegaste a Sevilla, claro, diste con un Betis que era increíble, era Cardeñosa, Hadisevich, Parras, Rincón, claro, es que era un equipo Calderón, que era un jugador, sí. Bueno, vámonos al bar ya, ¿no? ¿Cómo va el Betis? ¿Cómo va el Betis? 2-0. Es una cosa extraordinaria, A ver, ¿alguna pregunta más? Allí. Los dos comentarios son, bueno, no tienen nada que ver uno con el otro. Hablando de las identidades también, hace poco conocí a un chico en Oviedo, que tendría 20 y tantos años, y a los 8 años vino desde Colombia. Y él me comentaba, curiosamente, que aquí en Oviedo, bueno, él tiene amigos y tiene una vida normal, pero aquí en Oviedo siempre se siente extranjero, ¿no? No acaba de sentirse español del todo. Y sin embargo, cuando va a Colombia, le ocurre lo contrario. No se siente colombiano, se siente fuera de lugar, desplazado. Eso por un lado. Y por otro lado, supongo que conocerás, porque a mí me encanta la historia y bueno, sigo varios blogs de historia, y me llamó mucho la atención algo que debe de ser muy poco conocido en España. En el siglo XVII,
hubo una delegación de japoneses que fueron a Sevilla, ¿no? Y resulta que, curiosamente, bastantes, unos cuantos se quedaron a vivir allí. Y es el día de hoy que todavía en Sevilla hay descendientes de aquellos japoneses que en 1600 y pico, no recuerdo la fecha exacta, se fueron a dar una vuelta por allí. En el siglo XVI, el padre jesuita Baliñano recorrió España con 4 jóvenes japoneses que fueron los primeros que recorrieron la península. Estuvieron mucho tiempo en Huesca y estuvieron en el monasterio de Montserrat en Cataluña, o sea que, y luego fueron trasladados a Roma. Pero claro, eran 4 y los tenían controlados. En cambio, los 50 y tantos que llegaron a Sevilla, esos se desmadraron y se quedaron unos cuantos. Esto de sentirse extranjero y con la cosa del japonés, pues yo tengo cosas que me han ocurrido. Una vez me paró alguien en la calle en Sevilla y me dijo, ¿usted es Iwasaki? Le digo, sí. Lo felicito por sus artículos, muchas gracias, ¿le gustan? No me gustan. Pero escribe usted muy bien en español, o sea que para él era un mérito que yo escribiera en español. Recuerdo una ocasión, claro, porque al final yo era el Iwasaki de Sevilla, eso es una cosa, y encima, igual que los japoneses de Corea, yo me fui a vivir a un pueblo. Ya yo desde que vivo en un pueblo ya no soy extranjero, ya soy de pueblo. Porque mientras yo vivía en Sevilla, pues la gente decía, Iwasaki, ¿este apellido de dónde es? Entonces, yo ahora que vivo en un pueblo, dice, Iwasaki, ¿de dónde es? No, de La Rinconada. Ah, es que en los pueblos hay unos apellidos muy raros, entonces ya a nadie le extraña que hay un Iwasaki en La Rinconada. La gran contribución del español a la identidad, me dijo. La identidad es algo que cuando tú sales de tu país crece, decía Santiago Gamboa. Cuando yo vivía en Colombia, yo era solo colombiano. Y yo siempre pensaba que lo importante era ser colombiano. Pero cuando me fui a vivir a España, me convertí en latinoamericano. Y nos reuníamos bolivianos, chilenos, argentinos, mexicanos, y éramos todos latinoamericanos y nos poníamos a hablar mal de los españoles entre nosotros. Pero después me fui a vivir a París. Y en París ya no solamente estaban conmigo los latinoamericanos que vivían